Fue solo otra caminata normal. Así empezó, al menos, un paseo matutino casual por el sendero boscoso que pasaba detrás de la casa de mis padres. Ellos tienen una casa en un terreno de un par de hectáreas en el pequeño pueblo de Skyline, Alabama. En ese momento yo estaba entre trabajos, y había estado viviendo con ellos mientras intentaba recuperarme. Su propiedad se cruza con un sendero serpenteante que se extendía por kilómetros a través de unos bosques descuidados en el campo. Por la mañana, las colinas de los Apalaches cobraban vida con el canto de las aves y el aleteo de los insectos. El amanecer carmesí pintaba un hermoso retrato mientras se filtraba entre las hojas erizadas de los álamos y abetos. Había algo en ese lugar que simplemente me hacía sentir en paz. Era como si todo el estrés y la ansiedad de las preocupaciones modernas se desvanecieran. Era mi lugar de calma, hasta el día en que se hizo añicos para siempre. El día que sucedió, me desperté un poco antes del amanecer, tomé mi café y salí a caminar temprano. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando salí de la casa. No había planeado estar fuera más de una hora, y solo llevaba unos 15 minutos caminando cuando noté algo extraño. El camino a mi alrededor estaba inquietantemente silencioso, con el único ruido proveniente de mis propios pasos sobre la grava. Los sonidos habituales de las criaturas del bosque o del viento susurrando entre los árboles estaban ausentes. Todo estaba completamente en silencio. Al principio no me molestó, pero cuanto más se prolongaba, más extraño me parecía. Finalmente me detuve para tratar de determinar si era algún tipo de ilusión auditiva. Intenté percibir los sonidos habituales, coches en la carretera a unos pocos kilómetros, cortadoras de césped de los vecinos o cualquier otro ruido. Pero no había nada, solo silencio. De repente, comencé a sentirme mareado. Mi visión empezó a nublarse y mis rodillas se debilitaron. Los vellos de mis brazos se erizaron y un sudor frío humedeció mi frente. No entendía lo que estaba pasando, pero en cuestión de segundos apenas podía mantenerme en pie. El pánico me golpeó con fuerza, y desesperado, busqué mi teléfono pensando que estaba teniendo una emergencia médica. Nunca logré alcanzarlo, simplemente perdí el control de mi cuerpo y caí de bruces al suelo. Aún no sé exactamente qué ocurrió, pero debió ser una convulsión o algún tipo de desmayo. Lo que sí sé es que, cuando finalmente volví en mí, ya no estaba donde había estado antes. El ambiente estaba completamente oscuro, y de pronto, hacía frío. Solo cuando me moví y sentí mi rodilla chocar contra algo sólido, me di cuenta de que estaba consciente. El golpe me dio justo en el nervio, haciéndome estremecer de dolor. Intenté extender la mano para frotarme, pero descubrí que no podía. Había algo que restringía mi movimiento, algo frío y cubierto de una sustancia pegajosa. Todo mi cuerpo estaba inmovilizado, de pie, contra una pared. Afortunadamente, las ataduras no eran completamente rígidas, y logré sacar el teléfono de mi bolsillo. Lo encendí y la luz iluminó la oscuridad. No era mucho, pero fue suficiente para ver dónde estaba. Fue entonces cuando el verdadero pavor se apoderó de mí. Por lo que pude distinguir, estaba en una especie de túnel. Las ataduras que me retenían parecían casi raíces de árboles. Pero, se sentían diferentes, más como barro seco que como una planta. Eran de color grisáceo y estaban cubiertas con manchas irregulares de una sustancia verdinegra. Era pegajosa, como savia, y colgaba en grumos por todas partes, con un olor realmente desagradable. Casi tuve un ataque de pánico en ese momento, al darme cuenta de que no tenía idea de dónde estaba ni de cómo había llegado allí. Mi primer pensamiento fue que había ocurrido algún derrumbe o un extraño movimiento de tierra que, de alguna forma, me había llevado hasta ese lugar. Dirigí la luz del teléfono hacia el techo, pero solo vi el contorno rígido de las paredes rocosas. No había fisuras ni huecos por los que pudiera haber caído, así que esa explicación se descartó de inmediato. Mi siguiente pensamiento fue que alguien me había raptado. Pensé en gritar pidiendo ayuda, pero, si ese fuera el caso, dudaba que alguien fuera a venir. Me di cuenta de que encontrar una explicación no era tan importante en ese momento como salir de allí. Después de moverme un poco de un lado a otro, quedó claro que eso no sería suficiente para liberarme.
Dirigí la luz del teléfono por el pasillo, usando la escasa iluminación para intentar formular un plan. Entonces tuve un golpe de suerte, la luz se reflejó en un objeto metálico a solo unos metros a mi derecha. Estaba demasiado lejos para alcanzarlo con la mano, así que estiré el pie derecho todo lo que pude. Tras varios minutos de esfuerzo, finalmente logré engancharlo con el talón y arrastrarlo hacia mí. Luego conseguí presionarlo contra la pared y acomodarlo de forma vertical para poder tomarlo con la mano. Era una especie de barra de hierro doblada. No sabía cómo había llegado allí, pero aún así me alegré de encontrarla. Después de encajarla lentamente en una de las ranuras, logré hacer palanca hacia afuera hasta que comenzó a agrietarse. Las raíces, o lo que fueran, se desmoronaron con relativa facilidad. Algunas se rompieron, y en un par de momentos conseguí liberar mi brazo. Poco después, logré deslizar todo mi cuerpo hacia arriba y salir del hueco que había creado. De alguna manera, solo entonces recordé que mi teléfono servía para algo más que para iluminar. Marqué al número de emergencias, pero para mi sorpresa la llamada no se realizó. Eso parecía confirmar que estaba en algún lugar subterráneo, aunque no tenía forma de saber qué tan profundo. Entonces comprendí que, con toda probabilidad, nadie vendría a buscarme. La hora en mi teléfono marcaba las 11:48 de la mañana, lo que significaba que había estado inconsciente durante casi 6 horas. Llevaba casi la misma ropa, unos pantalones cortos color caqui y mis zapatos para correr. Lo único que faltaba era mi sudadera con capucha carmesí. Después de mirar a mi alrededor, no vi ninguna señal de ella. El aire se sentía frío y estancado, y me estremecí mientras me frotaba la piel erizada de mis brazos expuestos. Además de mi ropa ligera, solo tenía mi teléfono, mi multiherramienta, mis llaves, un paquete de chicles y bálsamo labial. No era precisamente un equipo de supervivencia. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, desprovisto de cualquier sonido típico de una cueva. Sin viento colándose por grietas ni goteos lejanos de agua. Solo silencio, intrusivo y absoluto. Comencé a caminar, entrecerrando los ojos para aprovechar al máximo la débil luz de mi teléfono. Cada paso lo daba con la mayor precaución posible. Sentía como si todos mis sentidos estuvieran sobrecargados por la adrenalina y la confusión. Antes de abandonar la zona, eché un último vistazo al sistema de raíces que me había mantenido atrapado. Un pensamiento me cruzó la mente al observarlo desde cierta distancia, casi parecía una especie de jaula primitiva. El túnel se extendía por decenas de metros. En el suelo comencé a encontrar mechones de lo que parecía hierba seca y paja esparcidos al azar. Más adelante, el túnel giraba a la izquierda, y el rastro de hierba continuaba hacia allí. Al doblar la esquina, mis ojos se encontraron con una caverna abierta. Con la tenue luz de mi teléfono era difícil distinguirlo con claridad, pero era evidente que era mucho más grande que el túnel anterior. Frente a mí había una gran pila de palos y hierba seca, similar a la que había visto antes. Más allá, las paredes formaban una especie de arco que se estrechaba brevemente a unos 20 metros de distancia, antes de expandirse nuevamente en la siguiente cámara. Sobre el arco de piedra había una estructura que parecía un puente natural de piedra caliza, conectando dos salientes separados a unos 10 metros por encima de mí. Por encima de eso parecía haber otro espacio abierto, aunque la falta de iluminación hacía difícil confirmarlo. Entré de puntillas en la primera sección de la cueva, girando la cabeza constantemente. Llegué a la pila de escombros y decidí escarbar en ella para ver si encontraba algo útil. Poco después, al hallar un palo largo, una idea comenzó a formarse en mi mente. Recogí algunas ramitas y corté una larga tira de mi cinturón con la navaja. Luego me quité los zapatos y los calcetines. Convertí los calcetines en una especie de bolsa, los rellené con hierba y ramitas, y los deslicé sobre el extremo del palo. Una vez que me pareció suficientemente funcional, saqué mi paquete de chicles y tomé uno, mientras cortaba el envoltorio para convertirlo en una tira larga de papel de aluminio. Lo agrupé y saqué la batería de mi celular. Coloqué el extremo de la antorcha improvisada sobre una pila de maleza y deslicé el aluminio debajo. Con cuidado, tomé ambos extremos del papel de aluminio y presioné cada uno contra los terminales de la batería. En segundos,
La tira comenzó a humear y luego encendió una pequeña llama en la maleza. El fuego prendió rápidamente en la hierba seca, y observé el tono rojizo bailar entre la pila. Gracias a un viejo truco que había aprendido hace años, no sé qué habría hecho sin él. Un segundo después, mi antorcha improvisada cobró vida. La llama se intensificó, iluminando mejor la oscuridad a mi alrededor. El pánico en mi mente disminuyó un poco mientras el resplandor anaranjado trazaba un camino en la penumbra. Al girar hacia la izquierda, la luz reveló algo en la pared de la cueva que llamó mi atención. Pensé que había visto mal, pero al acercarme, una serie de formas comenzaron a definirse. En la roca gris y porosa, a aproximadamente 1 metro del suelo, había una serie de pinturas rupestres. Comenzaban desde abajo y se extendían por al menos una docena de metros a lo largo de la pared. Había todo tipo de figuras. La mayoría eran simples representaciones humanas, poco más que siluetas delgadas, aunque también había algunos animales. Una escena destacaba entre las demás. 3 figuras altas estaban dibujadas por encima de una línea horizontal, y 3 más pequeñas por debajo. La forma en que estaba centrada la hacía parecer importante, aunque no entendía por qué. La antorcha se estaba consumiendo rápidamente, así que avancé hacia la gran cámara más allá del arco. La columna caída sobre él parecía unir el espacio entre 2 salientes ascendentes a unos 9 metros de altura. Su posición daba la impresión de haber sido colocada intencionalmente, como si alguien la hubiera tallado en la roca. El techo de la caverna más allá se curvaba hacia arriba, y me pregunté si habría más por descubrir. Di un paso adelante y sentí que la mandíbula se me tensaba al obtener la respuesta. La cámara que se extendía más allá era absolutamente colosal, elevándose hacia arriba por al menos varios cientos de metros. De repente, había suficiente luz para ver sin la antorcha, y supe que eso significaba que la iluminación provenía de algún punto en lo alto. Esa idea me dio esperanza, pero también desconcierto. ¿Qué tan profundo bajo tierra estaba? La cámara se ramificaba en múltiples direcciones, con innumerables pasajes sinuosos. Grandes fragmentos de roca cruzaban por encima como puentes improvisados, pareciendo enormes venas dentro de un órgano de piedra. En el centro se alzaba una gigantesca aguja de roca que parecía extenderse hasta la cima. Muchas de esas venas estaban conectadas a ella, dándole la apariencia de un ancla central. Algo se movió de repente a varios metros de altura. No vi qué era, pero escuché guijarros deslizarse y caer desde arriba. Golpearon el suelo con chasquidos estruendosos, como palomitas explotando amplificadas. Sin saber qué lo había causado, y sin intención de averiguarlo, me agaché de nuevo bajo el arco. Esperé allí alrededor de 1 minuto, pero no volví a escuchar nada. Entonces quedó claro que no estaba solo allí abajo. Un brillo metálico llamó mi atención desde la pila de maleza frente a mí. Al mirar más de cerca, reconocí la forma de un cañón largo sobresaliendo entre los restos. Parte de mí no podía creer lo que estaba viendo, pero a medida que me acercaba y lo sacaba, todo se volvía aún más extraño. Era un mosquete, antiguo, de chispa, como los de otra época. Estaba en mal estado, y obviamente, no serviría para defenderme, salvo quizá como un torpe garrote. Pero eso no fue lo que me inquietó. Si era auténtico, y por el nivel de óxido en la culata parecía serlo, entonces debía tener cerca de 200 años. Después de buscar un poco más, encontré otros objetos. Un viejo cinturón de cuero, un zapato deportivo, un machete roto, una mochila, y finalmente, un hueso. Lo solté en cuanto me di cuenta de lo que sostenía. Parecía un fémur de algún animal grande, quizá de un caballo o un alce. Un pensamiento inquietante cruzó mi mente, erizándome la piel de los brazos. Miré a mi alrededor, observando la enorme pila de palos y objetos. La forma en que estaban dispuestos casi parecía un nido. Aún así, la idea parecía absurda. La pila tenía al menos 9 metros de diámetro. No hay criatura en la tierra que haga un nido tan grande, o al menos ninguna que yo conozca. Pero, no logré tranquilizarme, así que decidí seguir avanzando, tratando de llegar a la parte superior, y más importante aún, a la luz. Más allá de la pila, me encontré frente a 3 túneles ramificados. Uno descendía,
y tras pensarlo un momento, decidí tomar el de la izquierda, que parecía ascender. Mi antorcha comenzó a debilitarse, e hice lo posible por mantener la llama encendida el mayor tiempo posible. Pronto me quedé sin hierba en los bolsillos, y la cueva volvió a sumirse en la oscuridad. Unos segundos después, solo quedaban cenizas humeantes. Una vez más, estaba solo en la oscuridad. Saqué el celular del bolsillo y dudé en silencio si debía regresar por más material. Entonces, un olor horrible invadió mis fosas nasales, como una marea contaminada. Olía a aguas residuales y a huevos podridos. Era tan intenso que sentí que mis ojos se humedecían y la bilis subía por mi garganta. Junto con el hedor, llegó una sensación abrumadora de peligro inminente, como si algo primitivo en mi interior hubiera sido activado. Encendí el teléfono, esperando que mi instinto estuviera equivocado. La luz apenas ayudó, pero fue suficiente para confirmar mi peor temor. Casi dejé caer el dispositivo cuando distinguí el contorno de una mano humana en descomposición más adelante en el pasillo. Por instinto, di un paso atrás y me cubrí la boca mientras vomitaba. Aún así, no tenía otra opción más que seguir adelante. Tomé otro chicle y avancé, esperando que mis ojos me hubieran engañado. De cerca, era incluso peor de lo que había imaginado. Extremidades parcialmente esqueletizadas colgaban con restos de carne oscurecida adheridos a un cuerpo en descomposición apoyado contra la pared. El abdomen estaba abierto, y lo que quedaba en su interior sobresalía de forma grotesca. La cabeza había desaparecido por completo, sin rastro alguno. Mis instintos me gritaban que huyera. Y estaba a punto de hacerlo, hasta que vi una pequeña mochila junto a los restos. Pensé que tal vez podría contener algo útil, y considerando que su dueño ya no la necesitaría, decidí tomarla. Me la colgué a la espalda, murmuré unas palabras para el desconocido y seguí avanzando. Fue en ese momento cuando comprendí realmente la gravedad de mi situación. Hasta entonces, había intentado convencerme de que todo era un error o una coincidencia extraña, pero después de ver aquello, abandoné esa idea. La ansiedad me oprimió el pecho mientras me preguntaba si había sido raptado por algún tipo de asesino. La idea de estar atrapado, esperando mi turno, no dejaba de rondar mi mente. Cuando puse suficiente distancia entre el cadáver y yo, me arrodillé y abrí la mochila. Dentro encontré una linterna, una caja de cerillos, una botella de agua a medio llenar, algunas barras de granola y unas revistas. Todo era muy útil, aunque no había nada que indicara quién había sido esa persona ni cómo había llegado allí. Al menos la linterna aún tenía algo de carga. La encendí y observé cómo el haz de luz abría paso en la oscuridad del túnel. Era un pasaje largo y sinuoso que ascendía gradualmente. Desde la pila de maleza, no había escuchado ni un solo sonido. Nunca había valorado tanto el ruido de fondo hasta ese momento. Después de unos minutos caminando en completo silencio, llegué a otra cámara abierta. Dos pasajes se extendían al frente, casi en direcciones opuestas. Uno iba hacia la izquierda y otro hacia la derecha, y ambos parecían ascender. Al acercarme, noté otro conducto directamente sobre mí. Levanté la vista y vi un pozo que se elevaba hacia arriba por una altura imposible de calcular. Ni siquiera la linterna lograba iluminarlo por completo. Obviamente, no tenía forma de subir por ahí, pero el descubrimiento hizo que todo resultara aún más inquietante. Elegí el túnel de la izquierda, esperando que me llevara a un nivel superior. Pero, antes de entrar, mi pisada hizo rodar unos guijarros por el suelo. Me quedé completamente inmóvil, maldiciendo el ruido y esperando no haber llamado la atención de nada. Mi mente se llenó de pensamientos catastróficos. Sentía que romper el silencio en ese lugar era, de alguna forma, un error grave. Afortunadamente, no hubo respuesta alguna. Cuanto más avanzaba, menos parecía que la cueva fuera una formación natural. Las paredes tenían surcos casi estampados, como si algo las hubiera excavado de forma metódica pero tosca. Un pensamiento inquietante surgió al recordar el aparente nido de antes, tal vez esta era la guarida de alguna criatura enorme y desconocida. Por alguna razón, pensé en una araña gigante como las de las historias de fantasía, y obviamente esa idea no me trajo ningún consuelo. Sonaba ridículo, claro,
pero la oscuridad y el silencio pueden jugarle malas pasadas a una mente solitaria. Esperaba que solo fuera eso, así que hice todo lo posible por apartar esos pensamientos y seguir adelante. Dejé caer un trozo de chicle en la entrada del siguiente túnel y continué caminando. La idea era usar el brillo del envoltorio reflejando la luz de la linterna como un mapa rudimentario para ayudarme a encontrar el camino de regreso si era necesario. Pero, cuanto más avanzaba, más dudaba y esperaba no tener que recurrir a esa táctica. Todo sentido de orientación en ese lugar se reducía al mínimo, porque incluso con lo poco que había recorrido, no tenía una idea clara de dónde estaba en relación con el punto donde había comenzado. Ese túnel parecía doblarse y retorcerse, como una escalera de caracol cerrada en una pendiente interminable. Finalmente, al girar otra curva, vi una luz tenue asomándose desde el otro extremo. Avancé con cautela, y una vez más, el pasaje se abrió hacia aquella enorme cámara. También había algunos objetos inusuales esparcidos por el suelo, pedazos de madera astillada junto a una silla de madera medio destruida. Había además varias monedas de color cobre dispersas, aunque no reconocí su valor. Aunque un objeto destacó de inmediato, una vieja espada oxidada. Me acerqué y me arrodillé para examinarla. Parecía un antiguo sable de caballería de la época de la Guerra Civil. La empuñadura era redondeada y estaba decorada con bronce, y la hoja había visto tiempos mejores. Al igual que el arma que había encontrado antes, parecía auténtica, lo que implicaría que llevaba allí cerca de 200 años. Aún así, en ese momento no pensé demasiado en ello, simplemente me alegró tener algo que pudiera servirme como defensa. ¿Hola? Una voz repentina me dejó helado, como una ráfaga de aire en pleno invierno. Apagué la linterna y me agaché. ¿Hola? ¿Hay alguien? La voz etérea sonaba como la de una niña pequeña llamando desde algún lugar dentro de la cueva. Su tono transmitía claramente miedo, y sentí que el corazón se me encogía. La idea de una niña sola en ese lugar, aterrorizada, era inquietante, y mis instintos me empujaban a intentar ayudar. Me deslicé fuera de la habitación y me encontré nuevamente entrando en la enorme cámara de antes, esta vez desde un nivel más alto. La caverna se alzaba como una tumba gigantesca y vacía, y me sentí como una hormiga dentro de una colonia extraña. Desde abajo escuché los sonidos de la niña sollozando, y me acerqué al borde para intentar verla. El área debajo de mí estaba envuelta en sombras, y al principio no distinguí nada. Dudé si volver a encender la linterna y alumbrar hacia abajo, pero una parte de mí se resistía. Como si supiera que debía hacerlo, pero el miedo me lo impedía. Me incliné sobre el borde, esperando en la oscuridad para intentar verla. Sus sollozos entrecortados y respiraciones agitadas llegaron a mis oídos, pero no pude determinar exactamente de dónde provenían. Permanecí en silencio, escuchando, y entonces ocurrió algo extraño. Sus llantos cambiaron de tono, y de pronto, se transformaron en algo que solo puedo describir como un chillido animal, casi maníaco. Fue uno de los sonidos más extraños que había oído. Algo se movió de repente a través de la oscuridad debajo de mí. No pude ver qué era, pero fue rápido. Desapareció en una fracción de segundo, y me vi obligado a considerar una idea inquietante: tal vez esos sonidos no eran una señal de ayuda, tal vez eran un señuelo. No puedo decir exactamente por qué ese pensamiento surgió en mi mente, pero a partir de entonces aceleré un poco el paso. Crucé una columna caída para alcanzar un nivel más alto de salientes, echando miradas hacia abajo para vigilar lo que fuera que se movía allí. Por suerte, logré cruzar sin problemas y continué avanzando por el intrincado sistema de cuevas. Cada camino que parecía subir era el que elegía. En cada túnel dejaba otro trozo de chicle envuelto en la entrada, y el paquete comenzaba a agotarse. La mayoría de los pasillos y cámaras a las que llegué tenían poco de particular. Encontré algunos montones dispersos de huesos de animales, así como varias pertenencias personales tiradas aquí y allá. Entre los objetos que encontré había un viejo maletín, un pantalón roto, una bota de invierno solitaria, una gorra de béisbol y una lonchera con comida echada a perder. Todo era bastante extraño, hasta que llegué a esa habitación. Estaba oculta detrás de una gran sala que se dividía en varios caminos más.
Para ese momento, ya debía estar a varias decenas de metros por encima de donde había comenzado. La habitación en sí era poco más que una pequeña gruta separada, pero los objetos que encontré dentro resultaron realmente llamativos. La mayoría eran prendas de vestir, camisas, abrigos, pantalones, gorras y zapatos de todo tipo, sumando cientos. También vi un bastón, una caña de pescar, un bate de béisbol, un balón de fútbol desinflado y una pequeña hielera para bebidas. Todos los objetos de esa habitación parecían tener algo en común, eran total o principalmente rojos. Parecía como si alguien los hubiera ido reuniendo a lo largo de los años, y algunos de esos artículos se veían muy antiguos. Sujeté con firmeza el sable mientras avanzaba entre los objetos. Entonces recordé que mi sudadera, sospechosamente desaparecida, también era roja. La busqué por un momento, pero no la encontré. Aún así, aquello me hizo pensar, tal vez el color rojo era la razón por la que estaba allí. Para entonces ya sabía que no estaba solo en la cueva, y que probablemente había sido llevado hasta allí por alguien o algo. Tal vez a lo que me había llevado no le gustaba el rojo, o quizás se sentía atraído por él. Al salir de la habitación, me encontré de nuevo con otra columna caída que conducía a un saliente más alto. Pero, esta era diferente, increíblemente empinada y desgastada. No parecía haber una forma fácil de subir, ni otro camino claro para continuar. Podía ver que la luz se volvía más intensa desde arriba, y supe que esa pendiente era mi única opción para alcanzarla. Guardé la espada en la parte trasera del cinturón y comencé a escalar. Las rocas estaban resbaladizas y algunas partes se desmoronaban al agarrarlas. Me movía lentamente, intentando mantenerme con vida y hacer el menor ruido posible. El ascenso era difícil, pero seguía avanzando. Estaba cerca de la mitad del camino cuando algo me detuvo en seco. En algún punto muy arriba, escuché el sonido de guijarros cayendo por las laderas de la caverna. Levanté la vista y vi una nube de polvo desprendiéndose de la pared. Escaneé rápidamente la zona superior, pero no encontré nada que pudiera haberlo provocado. Estaba a punto de continuar cuando noté algo extraño. La luz tenue se filtraba desde arriba, apenas iluminando la caverna. En ese crepúsculo difuso fue cuando lo vi, en la pared lejana había un pequeño punto donde la luz brillaba de forma anormal. Al principio no entendía lo que estaba viendo y me quedé observando la imagen. Parecía que algo translúcido bloqueaba parcialmente la luz, como una especie de parche imposible, similar al agua suspendida en el aire. Debí parpadear, porque un instante estaba ahí y al siguiente había desaparecido. Un escalofrío me recorrió la espalda, y decidí que lo mejor era seguir avanzando. Tras tomarme un momento para controlar la respiración, continué, y por suerte, alcancé el siguiente saliente. Una vez arriba, miré hacia abajo y vi cómo la cámara se hundía en la oscuridad. Ya estaba cerca de la fuente de luz, y solo esperaba que todo el esfuerzo valiera la pena. La habitación más allá parecía otro espacio vacío, o eso creí. Al entrar, la linterna iluminó una pared cubierta de patrones extraños. Todo parecía garabateado con una especie de tinta negra. Solo al alejarme entendí lo que estaba viendo. Al principio eran líneas desordenadas, óvalos hinchados y formas sinuosas, hasta que distinguí una X tallada en un lado. Entonces lo comprendí, era un mapa. Era rudimentario, pero al observarlo mejor reconocí que la zona marcada con la X se parecía a la caverna donde me encontraba. Los caminos dibujados coincidían vagamente con los que había recorrido. Mis ojos se abrieron al darme cuenta de algo inquietante. Si el mapa era correcto, apenas había visto una fracción del lugar. La cámara colosal en la que estaba era solo una pequeña parte. Conté 6 o 7 secciones más, algunas al menos el doble de grandes. Los bordes del dibujo se desvanecían, como si nunca se hubiera terminado. ¿Qué tan grande era ese lugar? Tomé una foto del mapa con el celular y seguí adelante. Ruidos y golpes resonaron a lo lejos, así que avancé hacia la luz lo más rápido posible. Según el esquema, la salida estaba cerca. Si las proporciones eran reales, ya había recorrido cerca de 3/4 partes del camino. Solo faltaba un poco más, aunque lo peor aún estaba por venir. Avancé por otro túnel y comencé a escalar.
La luz estaba cada vez más cerca, y por primera vez sentí una esperanza real. Tras doblar algunas esquinas, me encontré con lo más hermoso que había visto en todo ese infierno, la salida. En el techo había varias membranas translúcidas cubriendo aberturas por donde entraba la luz. Sabía que ese era el camino, aunque el techo estaba a más de 6 metros de altura. Me acerqué, evaluando las hendiduras de la pared para escalar. Parecía posible, pero no tuve oportunidad de intentarlo. Algo me golpeó en el pecho. El impacto fue repentino, brutal. Caí de rodillas, llevándome las manos al abdomen mientras sentía la sangre brotar de varias heridas. Entonces escuché pasos que pasaban corriendo a mi lado. Miré desesperado alrededor, pero no había nadie. No tenía sentido. Una nube de polvo se levantó sobre mí. Miré hacia arriba, y lo vi. Era la misma anomalía luminosa, pero ahora estaba justo encima, en el techo. Tenía una forma más definida, como una silueta parcialmente visible, distinta del entorno. Algo oculto, o algo que mis ojos no podían percibir del todo. Me recordó a una figura camuflada, como si la luz misma se deformara alrededor de ella. Se movió. Sentí como el corazón se me hundía. Había algo ahí arriba, y no tenía idea de qué era. Su contorno parecía vagamente humanoide. Apreté el sable con manos temblorosas. Las 3 heridas en mi pecho ardían, y entonces entendí, parecían hechas por garras. Nos quedamos inmóviles durante lo que pareció una eternidad. Entonces la criatura emitió un extraño ulular, saltó varios metros y desapareció en la oscuridad. El silencio regresó, y aproveché mi oportunidad. La libertad estaba a solo una simple escalada, y con eso en mente me lancé por ella. Comencé a ascender por la pared. Era irregular, y las rocas se clavaban en mis manos, pero no me importaba. Solo tenía que salir. Estaba cerca de la mitad del camino cuando algo me golpeó de repente por la espalda. El impacto me hizo perder el agarre y caer unos 3 metros de regreso al suelo de la caverna. Golpeé con fuerza, y mi cabeza rebotó contra la tierra sólida. Todo se tambaleó a mi alrededor mientras el dolor me latía en el cráneo. Algo aterrizó delante de mí. Traté de estabilizar la visión y me aferré con fuerza al sable oxidado, mi único medio de defensa. Mientras intentaba ponerme de pie, la cosa volvió a lanzarse contra mí. Caímos y rodamos por el suelo, luchando a ciegas. Sus garras cortaban como navajas y sus dientes me desgarraban la carne en tiras. Apenas podía verla, pero aún así logré quitármela de encima. Cuando nos separamos y trató de escabullirse de nuevo en las sombras, vi sangre brillando en su torso. Di un paso adelante y lancé un corte horizontal. Sentí la hoja impactar y desgarrar su piel translúcida. Parecía una herida menor, pero la reacción fue desproporcionada. La criatura estalló en una cacofonía imposible. Voces humanas, chillidos de animales, gruñidos y alaridos se mezclaban en un caos de dolor. Se agitó, retorciéndose en un lamento horrible, como si hubiera perdido completamente el control por algo que apenas debería haberla herido. Con incredulidad, la vi saltar, o tal vez tropezar, por el borde del saliente y caer al abismo. Un segundo después, un chapoteo rompió el silencio, y luego todo quedó en calma. Pero no duró. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que había pasado, escuché algo abajo. Primero fue un coro lejano de ululatos, gruñidos y sonidos indistintos. Luego el arrastre de guijarros. Las voces comenzaron a multiplicarse, a elevarse, a acercarse. Había más. Muchos más. La única salida eran los agujeros de arriba. Corrí de nuevo hacia la pared y comencé a trepar tan rápido como pude, mientras la horda de cosas camufladas ascendía desde el abismo. Podía oírlas justo debajo de mí cuando alcancé el agujero en el techo. Una especie de membrana delgada lo cubría, pero, por suerte, logré atravesarla. La luz del día me quemó los ojos mientras salía de la cueva. Me cegó por completo al principio, y tardé unos segundos en adaptarme después de tanto tiempo en la oscuridad. Cuando por fin pude ver, distinguí rocas a mi alrededor y árboles a lo lejos, iluminados por un sol poniente. Justo cuando estaba a punto de impulsarme hacia afuera, algo me agarró las piernas.
Sentí las garras hundirse en la carne y desgarrarla. Pataleé y luché con toda la fuerza que me quedaba, negándome a ser arrastrado de nuevo sin oponer resistencia. Mis uñas se agrietaron mientras me aferraba al borde con todo lo que tenía, pateando desesperadamente. Por algún milagro, la criatura soltó mi pierna. Me puse de pie, cojeando, mientras los aullidos resonaban desde abajo. La pierna me sangraba, pero casi no sentía dolor. La adrenalina lo dominaba todo, y comencé a correr. No me importaba hacia dónde. Solo sabía que tenía que alejarme lo más posible. No creo haber corrido tanto en toda mi vida. Podía oírlos detrás de mí, y sabía que si me detenía un solo instante, estaba muerto. Ya era de noche cuando finalmente vi humo a lo lejos. Reuniendo las últimas fuerzas que me quedaban, corrí hacia él. Entonces la vi, una simple cabaña de madera, y aún así, la cosa más hermosa que había visto jamás. Grité, esperando que alguien escuchara. Pero el agotamiento y la pérdida de sangre me alcanzaron de golpe, y caí a unas cuantas decenas de metros de la casa. Mi visión empezó a apagarse, aunque todavía logré distinguir siluetas borrosas saliendo de la cabaña. Luego, todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un hospital, rodeado de familiares y amigos. Sus expresiones eran de puro alivio. Lloraban, agradeciendo a Dios, y a lo que fuera, que hubiera vuelto. Parte de mí llegó a preguntarse si todo lo que había vivido no había sido más que una pesadilla, o alguna alucinación provocada por un coma. Pero en cuanto vi el estado de mi cuerpo, supe que no era posible. Había estado desaparecido casi 24 horas. Tenía el cuerpo cubierto de cortes profundos y laceraciones, 3 costillas rotas y el vaso parcialmente dañado. Varias heridas estaban infectadas. Tardé semanas en recuperarme. No fue fácil, pero estaba vivo. Los médicos y la policía asumieron que había sido un ataque animal. Me interrogaron varias veces, pero opté por no contar la verdad. Solo dije que estaba de excursión y que algo me atacó. No tenía forma de explicar cómo terminé en una cabaña, a kilómetros del sendero donde había empezado, pero nadie insistió en ello. Me sentía mal por mentir, pero también sabía que nadie me creería. Ni siquiera estaba seguro de creerme yo mismo. Desde entonces he intentado encontrar una explicación racional, pero todas se quedan cortas. Los recuerdos son demasiado vívidos. No entiendo cómo ocurrió, pero sí aprendí algunas cosas. Después de salir del hospital, investigué el fenómeno. Los Apalaches tienen un historial de desapariciones misteriosas. Hay docenas de casos, muchos sin resolver. No sé si todos están relacionados, pero noté un detalle inquietante: varios de los desaparecidos llevaban alguna prenda roja. En la naturaleza, el rojo es una señal de peligro. La sangre es roja. El fuego también. Muchas criaturas venenosas lo utilizan como advertencia. No sé si es coincidencia, pero creo que ese color tiene algo que ver. En cuanto a lo que eran esas cosas, no lo sé. He considerado todo, desde animales desconocidos hasta algo mucho peor. Existe una leyenda local sobre seres que viven bajo tierra, ocultos, que cazan y arrastran a sus presas. El folclore los llama hadas, aunque no tienen nada que ver con cuentos infantiles. Según algunas historias, evitan el acero. Eso explicaría por qué la criatura reaccionó así cuando la corté con el sable. Pero su camuflaje, su forma, eso sigue sin tener explicación. Quizá nunca la tenga. Dicen que todo mito nace de algo real. Historias que se distorsionan con el tiempo, hasta volverse irreconocibles. Pero tal vez, esta vez, no se exageró nada. Tal vez la verdad simplemente es demasiado fácil de ignorar. Sé cómo suena todo esto. Cada duda que tengas, yo ya la tuve. Si decides no creerme, lo entiendo. Pero si algo de todo esto importa, es esto. No uses rojo en los bosques de los Apalaches, ni en ningún bosque. Puede que nunca veas lo que yo vi. Ojalá sea así. Pero si alguna vez estás solo en un sendero, recuerda esto. Ellos te están viendo. Y no los provoques, porque incluso si sobrevives, tendrás que vivir con una verdad que nadie creerá jamás.